gracias al Señor. Doy gracias al Señor, amén. Es un día de bendición. A los que se puedan poner de pie, vamos a reverenciar este pasaje bíblico, así como de reverencia en la escuela, en el himno nacional. Vamos a reverenciar esta palabra, amén. Es palabra de Dios. Gloria al Señor. Libro de Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos, puede sentarse. Gloria al Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿quién era este Juan? ¿Y por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Para los que no saben, bueno, hay mucha gente que es nueva creyente, quizás nunca ha leído una Biblia. Este Juan que sale en la Biblia, en este lugar, el apóstol Juan no es el mismo Juan que está describiendo el pasaje bíblico. El que está describiendo el pasaje bíblico se trata del Juan el Bautista. Amén. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el mismo que profetizó el profeta Isaías hace cientos de años atrás, que había que venir uno a preparar el camino del Señor y a enderezar sus sendas. El mismo Jesús habló de él, refiriéndose a Juan como: entre los hombres nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan el Bautista, pero que cualquiera en el reino de los cielos era mayor que él. Pero ¿por qué el Señor se refirió a Juan como el mayor de los profetas, si en la antigüedad había cientos de profetas? Que creo que exageré un poco, pero sí había muchos profetas que hicieron grandes señales, como Elías, que hizo descender fuego del cielo, y Juan no lo hizo. Pero Juan tenía una característica especial, que él vino a preparar el camino del Señor, y fue el único que vio la promesa viva, vio al Señor cara a cara, a Jesús. Amén. Amén. Ahora bien, la historia nos narra aquí. Voy a ir más atrás, quizás al último libro de la Biblia, en el libro de Malaquías, porque 400 años pasaron desde que se cerró el libro de Malaquías hasta que apareció Juan en el desierto. 400 años de silencio donde Dios no habló, no había profeta. 400 años que se conocen como el tiempo intertestamentario. Amén. Un espacio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, un 400 años donde no se escuchó voz de Dios alguna, hasta que apareció Juan en el desierto predicando. Un hombre vestido con piel de camello, dice la palabra, cintos de cuero, comiendo langostas y miel silvestre. Ahora Juan, este hombre que era una profecía que tenía que cumplirse, cuando aparece Juan anunciando en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este Juan, lo que pude investigar, ya tenía al menos unos 6 meses anunciando y bautizando en el río Jordán, aunque había otros ríos que también bautizó, pero Juan se dio a conocer. Y entonces esto, a darse a conocer, es a hacerse famoso, ¿sabe? Y entonces vienen los judíos y mandan a investigar, a preguntarle a Juan: ¿quién eres tú? Y enviaron a sacerdotes y a levitas a preguntarle a Juan: ¿quién eres tú? A lo que Juan les respondió: yo no soy el Cristo. Y le vuelven a preguntar: entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres acaso Elías? Porque se esperaba la profecía de que volviera Elías.
Se esperaba esa profecía que llegara el Mesías, porque los judíos, ¿cómo se llama? Los principales, los estudiosos del tiempo, los que conocían la Biblia, estaban esperando al Mesías, al que venía a libertar el pueblo de Israel del yugo romano. Ellos estaban esperando un hombre revolucionario. Ellos estaban esperando un hombre que hiciera movimiento de gente, que venía a libertar el pueblo. Por eso cuando Juan dice que vio a Jesús venir de lejos, Juan no le llamó el Mesías prometido, no. Juan dijo, he allí el Cordero de Dios. Amén. Y esto no lo entendieron estos hombres. No comprendieron de qué se trataba, de qué estaba hablando Juan. Y dice que cuando Juan comenzó a bautizar a la gente, venía mucha gente a bautizarse con Juan, entre esos escribas y fariseos, porque ellos pensaban que con el bautizo se iban a salvar de la ira de Dios. Pero el bautizo no salva, te salva el arrepentimiento. Amén. Que es un mandato bíblico y hay que cumplirlo como lo manda el Señor. Amén. Pero usted tiene que ser una persona renovada. Amén. Para bajar a las aguas. Pero esta es otra cosa. Ahora bien, ¿por qué Juan llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces esto me hace a mí trasladarme al principio de la creación, donde empezó todo, al libro de Génesis, cuando Dios crea el mundo y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba la tierra que desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero estaba todo desordenado y comenzó Dios a crear y a mover. Hizo la luz, hizo el sol, hizo las estrellas, hizo la luna, comenzó a formar animales, separó las aguas de la tierra y llamó a la tierra seco, expansiones XX. Ustedes se lo saben porque usted la ha leído. Amén. Pero lo interesante aquí es que en el capítulo 6 específicamente dice que Dios, después de haber hecho todo y que vio que era bueno, como lo había hecho, se detuvo un momento y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice pues que entonces formó Dios allí del polvo de la tierra la figura de un hombre, como lo conocemos hoy, como nos conocemos todos, y que sopló aliento de vida en la nariz de este hombre. Y fue que el hombre, un ser viviente. Pero aquí hay algo que me llama a mí la atención. Y dice Dios que, no es, que el hombre no es bueno que esté solo. Vino Dios y que hizo caer un sueño sobre el hombre y abrió su costado y de allí sacó la costilla, la cual vino a ser después la mujer. Pero lo curioso aquí es que cuando Dios pone al hombre en el huerto, dice que creó valga la redundancia, en el jardín del Edén creó el huerto. Y en el huerto que plantó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios dio una orden específica. De todo árbol podías comer, y se lo dijo a Adán. Eva todavía no estaba formada. Que de todo árbol podías comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no podías comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y lo que me llama aquí la atención, que después que Dios hizo todas las cosas y las hizo bien y fue agradable a Dios, descansó. Y en el capítulo 3 específicamente del libro del Génesis
sale un personaje nuevo a relucir. Y es la serpiente. Una serpiente que hablaba. Y dice que Dios la hizo. Ahí mismo en ese pasaje. De todos los animales que Dios había hecho, la serpiente era astuta. Y usted sabe qué representa la serpiente. Yo no se lo voy a explicar. El mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Y como la serpiente era astuta, tenía que buscar la forma de envolver y hacer caer al hombre. ¿Por medio de quién? De la mujer, Eva, su esposa, su compañera. Y dice que entonces vino la serpiente y sutilmente comenzó a hablarle. Usted sabe que Eva se paseaba por el huerto. Y no sé en qué momento pues vino la serpiente y la vio. Eva se paseaba a sus anchas, ¿sabe? Y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas del fruto del árbol que está en el medio del huerto. Y entonces la mujer viene y le dice: sí, Dios nos ha dicho que no comamos de ese fruto. Satanás la engañó fácilmente, haciéndole creer que iba a ser como Dios al día que comiese el fruto. Porque la mujer miró al árbol y vio que era agradable. ¿Y qué? Lo codició. Lo dice la Biblia. Y es que la codicia es pecado. Cuando usted codicia algo, está prohibido en el reino de Dios. Algo que sabe Dios que para ti no te conviene. Cuando miras algo que deseas, algo que sabes que te puede hacer caer más adelante, pero aún así tú lo quieres porque lo deseas, eso es codicia y eso es pecado. La mujer codició el árbol y dice que lo tomó. ¿Y qué hizo luego? Fue a donde estaba su esposo. Ahora fíjense algo aquí que bastante curioso, que ahora la astuta no era la serpiente, ahora la astuta era la mujer. ¿Cómo iba a ser que Adán comiese del árbol? Porque Adán no era tonto. Adán sabía que ese fruto estaba prohibido. Dios mismo se lo dijo: no comas de este fruto, porque el día que de él comas morirás. Adán comió del fruto y ¿qué dice? Bueno, sus ojos se abrieron a la realidad. Lo que me llama la atención aquí es que el Espíritu de Dios se movía en el huerto. Y cuando Dios comienza a llamar al hombre: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba metido. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Además, Dios sabía que el hombre iba a caer en esto. Ya Dios lo sabía. Pero sin embargo, le da la oportunidad. Y Adán respondió: Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Estaba desnudo y ellos lo supieron en el momento que comieron del fruto. Y Dios se lo recalcó: ¿acaso comiste del fruto que te mandé? Que no comieses. A veces Dios nos advierte cosas, hermano. Y sin embargo, volvemos al mismo. Hay lugares que donde no debemos de estar, pero sin embargo estamos ahí. Hay lugares que Dios nos advierte porque sabe que es pecado moverte a ese lugar, y sin embargo te mueves al lugar. Mire, a alguien Dios le está diciendo algo. Viene la justificación. Y lo que me llama la atención aquí es que Adán no le echa la culpa a la mujer, como muchos dicen. Muchos predicadores lo he escuchado decir que le echan la culpa a la mujer. Adán no le echó la culpa a la mujer, se la echó fue a Dios. La mujer que me diste.
La mujer que tú me diste. Y así somos muchos. Y muchos nos quejamos. Señor, mira la casa que tú me diste. Se me está filtrando el agua. Pero tú la pediste así, papá. Usted no pidió una quinta. Usted no pidió un apartamento de un edificio recién construido. La mujer que tú me diste no lava, no plancha, no cocina, no sabe hacer una arepa. Tú la pediste, papá. Cuando la mujer comió del fruto y se la pasó al hombre, yo recuerdo que hace como 35 años yo hablé esto. Y me acuerdo ahorita. Y yo comparaba en ese entonces el chisme con el fruto prohibido. Yo comparaba el chisme con eso. Y no estoy diciendo que el fruto prohibido era el chisme. Es una simple comparación. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Por qué yo decía eso? Porque el chisme, después que tú recibes la información y ese cerebro allí empieza a procesar toda esa información, digo, wow, no, esto es demasiado. Yo tengo que contárselo a alguien. A la señora que barre la escalera todos los días, que se conoce la vida de todo el mundo y el pecado del hermano. Y ¿sabes qué hizo esto? Y entonces se entera todo el mundo menos el pastor. Yo decía eso y hoy lo sostengo. Así es el chisme, igual que un fruto prohibido. No lo agarres porque te contamina. Eso te hace caer después. Amén. Ahora bien, quería llegar a esto donde después que el hombre cae y viene Dios y le da el castigo. Vas a trabajar con el sudor de tu frente, comerás el pan de cada día. No es que el hombre ya no trabajaba, el hombre plantaba el huerto. Pero ahora con el sudor de su frente. Y hasta hoy creo que es así, que a veces nos cuesta conseguir dinero y se va súper rápido. Hay otros que tienen otras facilidades. Pero hasta el sol de hoy, ¿quién no trabaja? Y después que Dios da el castigo al hombre, a la mujer y todo aquello, ¿qué hizo Dios? Y aquí donde quería llegar, el primer sacrificio conocido a causa del pecado. El primer derramamiento de sangre. Dice que Dios les cosió túnicas de pieles para cubrir ¿qué? La vergüenza de ellos. El primer derramamiento de sangre de un animal inocente a causa de la desobediencia del hombre. En el libro de Génesis. Y entonces Dios, aparte de esto, nos dio oportunidades. Ya Dios tenía trazado un plan. ¿Para qué? Porque cuando el hombre comió del fruto, ¿qué hizo el hombre? Le entregó los derechos a Satanás de su vida. Porque dice el libro de Romanos que por un hombre entró ¿qué? El pecado al mundo. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Y por la muerte ¿qué? Pasó a ¿qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios comenzó a trazar el plan, porque nadie podía salvarse. El sacrificio no salvaba a nadie, solamente cubría el pecado. El derramamiento de sangre. Y Dios comenzó a moverse y a preparar el camino desde ya mismo, desde el principio. Cuando vemos la profecía que Dios mismo le da, cuando Dios castiga a la serpiente también, le da que te tienes que arrastrar ahora. La serpiente supuestamente caminaba. Pero también le dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Hablando de quién? De Jesucristo en estos tiempos. Perdón, en los tiempos hace 2000 años. Esta profecía se cumplió.
2000 años atrás, cuando Jesús fue a la cruz. Entonces, había una esperanza. Muchos hombres sacrificaron animales. Job era uno. Sacrificaba animales por cada uno de sus hijos, porque decía Job, por si acaso alguno ha pecado. Y así muchos habían que sacrificar animales, pero el sacrificio no perfeccionaba a nadie. El hombre no podía cambiar su estilo de vida porque no había un camino trazado, no había las leyes. Lo que hacían era hundir más al hombre en el pecado. Y entonces, cuando Dios promete que había que traer un cordero perfecto. En el libro de Génesis mismo, cuando Dios llama a Abraham y le dice que agarre a su hijo, el de la promesa, su hijo Isaac. Ustedes conocen la historia. ¿Saben que Abraham ya era un hombre viejo? Su esposa también era una mujer anciana que no podía tener hijos. Pero Dios les dio la promesa: tendrás un hijo y serás padre de multitudes y y usted ya se lo ha leído 1000 veces. Pero Dios le pide a ese hijo en sacrificio. Dios le pide a ese hijo en sacrificio. Y Adán toma al hijo, toma al asno, toma la leña, toma el fuego y a 2 criados y se fue a ofrecer al muchacho en sacrificio, como Dios se lo había dicho. Y cuando ya estaban cerca del lugar de hacer el sacrificio, dice: Padre, mira, aquí está la leña, aquí está el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y yo digo que Abraham fue tocado por Dios allí en ese momento y habló proféticamente: el Señor proveerá el cordero. Amén. Él proveería el cordero para el sacrificio. Por eso es que cuando usted lee Juan, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. También dijo que no escatimó ni a su propio Hijo. El Señor entregó a su Hijo por amor a usted, el Cordero perfecto, el Cordero que tenía que ser inmolado para que usted hoy estuviese aquí. Amén. Y Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, todos los sacrificios se resumían en un solo sacrificio perfecto: el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Miren, este pasaje bíblico que acaba de leer la pastora, esto nos hace reflexionar. Y el que no reflexione con esto, hermano, tiene que revisarse. Porque después que usted conoce al Señor y que dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces yo no comprendo cómo gente que tiene tiempo caminando con el Señor, que tiene el conocimiento de la verdad ya revelada. ¿Cuántos el Señor le ha hablado? Aquí. ¿Cuántos tienen el conocimiento de la verdad?
Vamos a guardarnos para el Señor. Amén. Su venida se acerca, mi hermano. Ya Cristo viene. Porque si pecáramos, dice aquí, deliberadamente, conociendo ya la verdad, ya no queda más sacrificio. Usted tiene que guardarse. Guarda tu corazón. Guarda tus pensamientos. A veces es difícil no dejar de pensar en cosas que... ¿Por qué? Porque el sistema, bueno, está allí y estamos despiertos, estamos vivos y estamos en este mundo andando. Pero si tenemos a Dios, yo creo que podemos avanzar. Amén. Podemos llegar al final. Y para terminar, quiero leerles el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. El Cordero que fue inmolado, cuando venga por su iglesia, usted tiene que estar preparado. Mire, le digo algo y no se asuste, pero ya se dio el grito: el esposo viene. Las señales nos lo dicen. Se dio el grito: el esposo ya viene. Amén. Gloria a Dios. Y las que estén apercibidas entrarán en las bodas. Usted está apercibido. Y si usted no está apercibido, apercíbase hoy. Hoy, en este instante. No espere media hora, una hora, no espere a mañana. Porque si llega el esposo, ahí se las dejo.